El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Buenas tardes. Bueno, estamos celebrando esta fiesta especial aquí en España, la fiesta de Santa Teresa de Jesús. Por eso no vamos a hacer lectura de la carta a los romanos, que es la que venimos meditando durante estos días. Habrá que actualizarse. El Padre preguntará en su momento si hemos seguido haciendo la lectura de la carta a los romanos para ponernos al día, ¿no?, con la lectura de mañana jueves, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Felicito a las Teresas que conozcamos, pues evidentemente extenderles nuestro saludo de felicitación. No, todos se me han escapado, hasta Benito. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco sobre lo que las lecturas de hoy nos sugieren, ¿de acuerdo? Bueno, hay dos tipos de sabiduría, tal cual, ¿de acuerdo? Hay una sabiduría como la entiende el mundo y hay una sabiduría como se entiende a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Casi que podríamos decir una sabiduría que hunde sus raíces, ¿no?, en la concepción de la sabiduría infinita de Dios. ¿De acuerdo? ¿Cómo entendemos en el mundo la sabiduría? La entendemos como un conjunto de conocimientos, ¿no? ¿Me explico? Como tener un bagaje lo suficientemente grande, sea a nivel experiencial, sea a nivel de estudio y dedicación, ¿no?, a través del uso de la razón, para que en algún momento, ¿no?, podamos ser definidos dentro del contexto del mundo como sabios en el entender y el comprender. ¿Dónde se ubicaría esa sabiduría? En la cabeza, ¿de acuerdo? O sea, que de algún modo, pues, muchos han alcanzado, pues, un gran bagaje de conocimiento, ¿me explico?, como la Wikipedia y la inteligencia artificial, ¿no?, podríamos decir, ¿no?, hoy en día, ¿no? Un gran conjunto de conocimientos, ¿de acuerdo? Pero esa sabiduría, la que plantea el mundo, ¿es garantía de una vida lograda y plena? ¿Me explico? Quiere decir, Padre, que una persona estudiada y formada porque ha hecho estudios en la universidad y tiene un posgrado y tiene un doctorado y tiene, en fin, ¿no?, tiene cartones en la pared, ¿no?, suficientes para reemplazar el papel higiénico, para que me entendáis, ¿no?, un montón. Eso le garantiza, ¿no?, de algún modo alcanzar una virtud, una experiencia plena de vida. No. De hecho, tenemos un problema con esa sabiduría, que es algo que se puede alcanzar, que se puede desarrollar. Cualquiera puede desarrollar sus capacidades intelectuales, pero de repente, ¿no?, el tener mucho conocimiento a veces genera en el corazón del hombre un cierto engreimiento, ¿no?, una cierta sensación de que como tiene todos esos conocimientos, pues ya nadie le tiene que decir nada, ¿no? ¿Me explico? No deja de ser aprendiz y se vuelve casi Dios, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón, esta sabiduría, podríamos decir, como se entiende en el mundo, puede llevar a la necedad en sí, ¿no? ¿De acuerdo? Y al hecho de que una persona, pues, aún teniendo incluso conocimientos acerca de Dios, ¿no?, un gran teólogo, puede ser una persona completamente, ¿no?, pues, perdida, ¿no?, de la finalidad última de nuestra vida en esta tierra, ¿no?, conforme a la voluntad de Dios, evidentemente. ¿Entendéis eso? Padre, pero entonces es malo estudiar. No, hombre, evidentemente, nunca jamás diría eso el Padre, jamás, ¿no? Todos de alguna manera pues nos formamos para desarrollarnos en la vida, pero siempre debemos considerar, ¿no?, que el conocimiento que tenemos comparado con lo que es la sabiduría infinita de Dios, evidentemente nuestro conocimiento es pequeño, es mínimo, es limitado, ¿no? Y si no tenemos esa humildad, evidentemente luego ese conjunto de conocimientos puede provocar en nosotros que seamos tan insensatos de pensar que lo sabemos
todo. ¿A que nunca os va a pasar eso? Eso, esperemos eso, ¿no? Que nunca tengamos la sensación, ¿no?, de que ya lo sabemos todo. No. La sabiduría humana es magnífica, es extraordinaria. Honestamente, lo digo con el corazón. Lo que nosotros podemos hacer, abstraer la realidad, hacer que la realidad pueda estar en nuestra cabeza, es algo magnífico, maravilloso, ¿no? Es para, dentro del orden natural, pues es maravilloso. Pero tenemos que siempre medirlo a la luz de nuestros límites, de nuestra capacidad, que es, comparada con Dios, pues muy ínfima, muy pequeña. ¿De acuerdo? La sabiduría de la que nos habla la palabra de Dios es una sabiduría distinta. En realidad esa sabiduría descansa en Dios mismo, ¿no?, que es el que le da sentido, el que le da razón de ser a todo cuanto existe, porque todo ha sido creado, ¿no?, por esa sabiduría eterna, ¿no? ¿De acuerdo? Todo fue creado por Él y para Él, dice la palabra de Dios, con lo cual quiere decir que es, digamos, la lógica de Dios la que impera, ¿no?, por encima de todo cuanto existe. ¿Esto está claro? Sí. Que, digamos, son los designios y los planes de Dios desde la eternidad, ¿no?, inscritos desde la misma creación del mundo, los que le dan lógica y consistencia a todo cuanto acontece en nuestra vida. O sea, los designios de Dios siempre son designios sabios, santos, perfectos. Pues no me cuadra con mi vida. No me cuadra. Ya. Es lo que intenta transmitirnos la palabra muchas veces. Mis caminos no son vuestros caminos. Quiere decir que muchas veces lo que para Dios de alguna manera es garantía de nuestra realización plena, de nuestra salvación, muchas veces contradice, ¿no?, lo que para nosotros sería conforme a lo que buscamos interiormente en este mundo de felicidad y plenitud, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso muchas veces no sabemos leer los acontecimientos de nuestra vida como gracias o como dones o como regalos de Dios, ¿no? ¿Me explico? Pues me gané la lotería. ¡Ah, qué regalo de Dios! Claro, por supuesto, ¿no? ¿Qué vas a decir, no? ¿Me explico? Si todo te va bien, pues si todo se conforma, ¿no? Pero cuando de alguna manera las situaciones que vivimos ya no nos parecen tan provechosas y que nos ponen a prueba y nos purifican, ya ahí decir de algún modo, Dios está manifestando su sabiduría, ya nos cuesta más. Porque las cosas no se ajustan a mi modo de entender la realidad. ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso? Sí. Entonces, ¿qué se requiere, no? ¿Qué requiere fundamentalmente dentro de la palabra de Dios el concepto de ser sabios en este mundo conforme a Dios? Pues requiere la capacidad de acompañar los designios de Dios con una cierta docilidad, ¿no? ¿De acuerdo? Ser capaces de saber escuchar la palabra de Dios, dejarnos interpelar por la fuerza de esa palabra y poner en práctica lo que Dios nos dice. Para eso siempre hemos insistido en la necesidad de tener un corazón pequeño y humilde. De esa manera, ese corazón que se deja trabajar por Dios, que se deja conducir, puede alcanzar de alguna manera esa plenitud, ¿de acuerdo? Y por esa razón, aquellos que la sabiduría acompaña, pues de algún modo se ve en ellos el fruto que produce, ¿no? La fecundidad que deriva, ¿no?, de esa gran adhesión de corazón a la sabiduría de Dios. Y ya sabéis, ¿no?, que esa sabiduría de Dios se encarnó en el seno de la Virgen. ¿Me explico? Se hizo presente en medio de nosotros, hemos escuchado su voz, ¿no? Nos ha proclamado el Evangelio, que es la fuente, ¿no?, de toda conciencia, ¿no?, clara acerca de lo que es el propósito fundamental de nuestra búsqueda de la felicidad plena, ¿no? En ese aspecto tendríamos que decir que la sabiduría para nosotros es Cristo, ¿de acuerdo? Que es la sabiduría encarnada, muy bien, como lo mencionamos en la consagración monfortiana, ¿no? Oh, sabiduría encarnada, ¿no?, haciendo referencia a Cristo, ¿no? ¿De acuerdo? Pues para que tengamos claro que el sabio es prácticamente, vamos a decirlo de esta forma, el que reproduce dentro de sí los pensamientos y sentimientos de Cristo Jesús. Es bonito, ¿no?, entenderlo de esa manera, ¿no? De ahí viene todo el elogio de la sabiduría que hemos escuchado en el libro del Eclesiástico, en la primera lectura, y cómo de algún modo eso genera una resonancia, ¿no? El que se deja conducir por la sabiduría, al final manifiesta la gloria de Dios en su vida y es ensalzado. Pero para poder acoger esa sabiduría, ¿qué condición es necesaria?
la humildad y la pequeñez, para que se ponga de manifiesto lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Que los humildes, en el ámbito de Dios, los humildes son ensalzados y los prepotentes son humillados. Y ahí dirá aquí. Ahora ya entiendo por qué de algún modo nos cuesta tanto, ¿no?, esa purificación interior. Porque ¿cuál de nosotros aquí puede levantarse y decir, pues yo soy humilde, Padre? Estoy esperando que se levante para que la que le va a caer encima. Mejor que no se levante nadie. Mejor que no se levante nadie. Aquí, de alguna manera, ninguno de nosotros es humilde de por sí, ¿de acuerdo? Todos, de alguna manera, tenemos una cierta tendencia, ¿no?, a afirmarnos a nosotros mismos. Todos tenemos amor propio, todos tenemos orgullo. Y lo vamos trabajando, ¿no?, a lo largo de nuestra vida, ¿no? Nuestra inserción dentro de lo que es la vida en Cristo nos hace tomar mucha más conciencia de lo que implica para nosotros esta realidad, ¿de acuerdo? Porque aquí todos somos buscadores de Dios. Aquí todos de algún modo anhelamos, ¿no?, ser partícipes de las bendiciones y de las gracias que Dios nos propone a través de su revelación, ¿de acuerdo? Porque aquí todos, al entrar por esa puerta, pues evidentemente, ¿no?, lo que deseamos fundamentalmente es alcanzar esa plenitud de vida en Dios y en Cristo, ¿no? ¿Es así o no es así? Pues espero, ¿no? Eso espero. Si es así, de todos modos seamos conscientes que esa disposición exige en nosotros también una cierta inteligencia y una sabiduría espiritual para dejarnos interpelar y para dejarnos trabajar por Dios, ¿de acuerdo? Entonces aquí venimos a eso, ¿no?, a trabajar en esa base, en ese fundamento, ¿no? Hemos escuchado un evangelio donde el Señor hace alarde, ¿no?, de esto, en una oración que eleva al Padre. Te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido las cosas, los misterios de Dios, a los sabios y entendidos de este mundo. ¿Y por qué está escondido para ellos? Por su soberbia, por la cerrazón y la dureza de su corazón. Se muestran incapaces de dejarse interpelar por la palabra, porque lo saben todo. Pero, ¿no?, y se la has revelado a la gente sencilla, porque el sencillo y el pequeño sí se deja conducir, sí se deja trabajar. Desde el hecho de que cualquiera de nosotros diga hoy, albergue en su pensamiento esta frase: Dios es un poquito más inteligente que yo. Repetirla, en el fondo del corazón, repetirla. Dios es un poquito más inteligente que yo. Entonces, cuando tú ya esa frase la tengas bien metida en tu corazón, entonces ya sabrás que eres discípulo, que estás llamado a escuchar a aquel que es más inteligente que tú, al Señor, ¿de acuerdo? El que sabe realmente cuál es el propósito fundamental de nuestra vida, el que sabe perfectamente de qué tenemos necesidad de ser trabajados y purificados para alcanzar el propósito de la santidad, ¿de acuerdo? Nadie conoce el Padre sino el Hijo. Nadie conoce nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie conoce el Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿A quiénes? A los pequeños y sencillos de corazón. Por eso, dice el Señor, y eso es importante: venid a mí los que estáis cansados y agobiados. ¿Cansados y agobiados de qué? Pues de pelear con la vida. De luchar con la vida, de luchar contra las contras. ¿No os dais cuenta el desgaste que eso produce en nuestro corazón, en nuestra mente? Cuando estamos ahí luchando con aquellas cosas, que esto no lo entiendo, y no lo entiendo, y no lo entiendo. ¿Sí? Confía en Dios. Vale, no lo entiendo. Pero tienes que confiar, ¿no? Si no entiende lo que te está pasando. Es muy probable que lo que estás pasando es un proceso de purificación, que es bueno, es positivo. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo, que soy la sabiduría, os aliviaré. Yo le daré sentido a todo lo que estáis viviendo, a todo. Porque el Señor le da plenitud de sentido a las experiencias más difíciles de nuestra existencia. El sufrimiento, el dolor, la injusticia. ¿Qué no ha asumido Cristo en sí mismo? ¿Qué lógica le ha dado el Señor a todo eso? ¿Qué nos ha enseñado a través de su palabra y de su vida para iluminar la nuestra? Ya sabéis que el Via Crucis, que la pasión de Cristo, es todo un libro abierto de sabiduría espiritual para nosotros. ¿De acuerdo?
En medio de los sufrimientos, a lo mejor aparece alguien. Padre, ¿qué te pasa? Cuéntame, ¿qué te pasa? Me viene eso de venid a mí los que estáis cansados y agobiados. A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa a tu corazón? Todos me han abandonado, me han dejado solo. Vale, muy bien. Entiendo que eso sea muy difícil, entiendo que hay un desprendimiento en el corazón, pero Jesús ya ha pasado por ahí. Jesús ya ha pasado por ese abandono. ¿Me explico? Y aún así, Jesús tenía confianza. ¿Por qué? Porque había uno que nunca le abandonó. Su Padre. Siempre estaba con él. Y él entendió, ¿no?, que aún en medio de ese abandono, que es un proceso de desprendimiento, de kenosis total, ¿no?, en medio de esa realidad había un propósito. ¿Un propósito cuál era? El ofrecimiento y la entrega por aquellos que eran cobardes, aquellos que eran débiles, aquellos que eran inconstantes, como lo es toda la humanidad. Es un proceso de sanación y Jesús está dispuesto a asumirlo y por eso encuentra paz. ¿Me explico? Y cuando llega en la resurrección y se encuentran los que lo han abandonado y negado, que son los apóstoles, nada más que sus mejores amigos, ¿no? ¿Os imagináis el Señor sin paz? Que el Señor, ¿sabéis cómo se aparece, no? Que en el Evangelio de la Resurrección aparece el Señor y antes de que se les caiga el pelo a todos, paz a vosotros. Es lo que les dice, paz a vosotros. Pero como no tenga esa paz, ¿no?, ¿qué les hubiera dicho? De todos menos bonicos. De todo. ¿Cómo lo haríamos nosotros? Evidentemente. Y el Señor muchas veces trabaja en esa realidad para que entiendas que hay una única seguridad en la que puede descansar tu corazón, y es Dios. ¿De cuántos desprendimientos a nivel afectivo, por ejemplo, tenemos que estar continuamente sometiéndonos para poderlo entender? ¿En cuántas personas ponemos nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestra esperanza? ¿Cuántas veces tenemos que defraudarnos? ¿Cuántas veces tenemos que sufrir, llorar amargamente, ¿no?, por tantas situaciones, ¿no?, de debilidad y de contingencia en la vida del hombre, para darnos cuenta que solo Dios basta? Pero esa es la sabiduría de Dios. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados de pelear continuamente con la vida, con las limitaciones, con la impotencia, con la incapacidad comprensiva. Venid a mí y yo os aliviaré. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿de acuerdo? Y encontraréis descanso a vuestras almas, que es donde queremos que de alguna manera descanse, ¿no?, ese conjunto, esa realidad que es la sabiduría de Dios. ¿De acuerdo? ¿Y por qué leemos estas lecturas hoy? Porque Teresa es sabia, según Dios, evidentemente. Por eso es doctora de la Iglesia. ¿Me explico? Doctora de la Iglesia porque ya ha recogido una experiencia de vida espiritual, ¿no?, que sobre todo, de alguna manera, ¿no?, le llevó más que estar nadando dentro de las universidades, ¿no?, de su tiempo, a nadar de alguna manera en la mejor universidad que hay. ¿Cuál es? El Sagrario, o sea, el Santísimo, ¿no?, el Señor mismo, ¿no? Entonces, para ella, la fuente de la sabiduría, todo lo que la lleva fundamentalmente a entender, ¿no?, todo lo que lo lleva a entender la dimensión de su aportación a la Iglesia, depende fundamentalmente de este criterio. ¿Dónde está la sabiduría? Después de lo que yo os he dicho, ¿cuál sería vuestra respuesta? ¿Dónde está la sabiduría? Está en Dios y específicamente en Cristo. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, claro, eso implica que para yo alcanzar, ¿no?, un camino de perfección, tened en cuenta que en el siglo XVI, en ese momento, quienes de alguna manera eran como los heraldos de la patria eterna, los que tenían que de alguna manera conducir a los fieles hacia ese camino de perfección, eran evidentemente los consagrados, ¿no?, que esa es la misión que se nos confía, ¿no? Eso quiere decir que cuando miráis a Benito, a Atanasio, al Padre, tenemos que daros esperanza, ¿no?, de que hay vida eterna. Mal lo tenéis ahora. Madre mía, mi corazón. Pero bueno, reafirmad vuestra esperanza, que solo Dios basta. Pero en teoría, si somos nosotros, la consagración, ¿no?, los que viven de Dios, si nosotros no vivimos esto con alegría, con esperanza, con plenitud, o sea, pues evidentemente, pues esta realidad se convierte en un peso, en una carga que termina aliviándose por lo que el mundo te ofrece. ¿Cómo estaba la vida religiosa en ese momento? Muy mal.
Estaban muy flojicos, muy acomodados. No sé, había monjas con sirvienta. Monjas contemplativas. ¿Me explico? O sea, monjas que había una que les hacían todo lo necesario, como si fuera una sirvienta, ¿no? Evidentemente, toda una monja noble, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? ¿Me entendéis, no? O sea que, ¿no? No sé, con las uñas. Uno podrá imaginarse, ¿no?, esa situación. Bueno, si vas al convento de la Encarnación, ¿no? Ya sabéis, en Ávila está el convento de la Encarnación, el convento de San José, ¿no? La Encarnación fue donde entró Teresa, San José fue el primer convento renovado, ¿no?, de Teresa de Ávila. En el convento de la Encarnación hay una celda tipo de una monja de esas, ¿no? Y eso era, pues, para su tiempo, era como algo, ¿no?, pues muy... O sea, y claro, había una relajación en las costumbres, había, ¿no?, toda una... con mucha mundanidad en sí, ¿no? Muchas monjas que leían libros romanceros, ¿no?, como le pasó a ella misma en su momento. Decir, hombre, a mí se me perdió mucho la vida espiritual leyendo de alguna manera estos libros que no daban ningún sentido, ningún significado a mi vida espiritual. ¿Me explico? Entonces, en medio de eso hay un reclamo por parte del Espíritu de Dios. Hay que renovar esta realidad por la misión que cumple la vida consagrada, la vida religiosa, la vida de clausura en sí, ¿no? ¿Qué es lo que quiere manifestar? Que solo Dios basta. Por eso una vida, ¿no?, de alguna manera de religiosidad fundada en una riqueza excesiva, en un afán de tener, en una situación de obediencia muy dialogada, en una situación donde de alguna manera pues, se saltaban, ¿no?, pues, todos los compromisos y los votos, pues al final requiere, pues, evidentemente un proceso de purificación interior. ¿Quién puede volver a reconducir todo eso que está desordenado? La sabiduría de Dios. ¿Me explico? La sabiduría de Dios. Entonces ella plantea que el camino de la perfección, que es como se denomina una de sus obras, junto con el libro La Fundación, es el libro de la vida, que es lo que configura, ¿no?, su literatura, que es lo que la ha llevado a ser doctora de la Iglesia. No la leáis original porque es un castellano muy difícil de leer, ¿de acuerdo? Más bien recomiendo que os leáis algún tipo de comentario o algo así de los escritos de Teresa para que os hagáis una idea más o menos de su espiritualidad y de su caminito de perfección, ¿de acuerdo? Pero se basa fundamentalmente en la oración. ¿Por qué se basa en la oración? Porque es lo que nos une al Señor. ¿Cómo definía Teresa de Ávila la oración? Hablar con quien sabemos nos ama. Por tanto, no es un diálogo intelectual, es un diálogo de corazón. ¿Me explico? Y cuando la riqueza de esa sabiduría llega a tu corazón a través de la oración, evidentemente eso produce una transformación interior en ti que hace que todo eso mundano pierda valor y que realmente te quedes con lo que te ofrece una verdadera y auténtica riqueza interior. ¿De acuerdo? Lo propuso a través de dos figuras específicamente. Después lo revisáis porque no nos da tiempo. Honestamente me encantaría, pero... Entonces, revisadlo luego. Hay una doctrina que está presente, es la doctrina de las moradas. Para ella, ¿no?, es como un castillo interior que lleva unas 7 moradas concretamente, ¿no?, a través de las cuales se va un desarrollo de la vida de oración. ¿De acuerdo? Vamos pasando de una oración más ascética, donde nosotros ponemos más de nosotros mismos, ¿de acuerdo?, hasta que vamos alcanzando una cierta quietud y a través de esa cierta quietud, ¿no?, una vida más contemplativa, una oración más contemplativa que activa, a través de esa quietud vamos alcanzando más una fruición, una unión, un matrimonio esponsal, ¿no?, que es la nota más alta, ¿no?, de esa perfección. En la esponsalidad, el esposo lo es todo, en definitiva, para el alma, ¿no? Es como dice San Pablo, ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Ya de algún modo no son las mociones de mi voluntad, de mi criterio las que imperan, es la gracia que enteramente se adueña, vamos a decirlo así, entre comillas, se adueña, ¿no?, de mi ser entero, ¿no?, de tal forma que todo lo que resplandezca en mí sea la obra de la gracia, ¿no? ¿Me explico? Que es lo que genera, evidentemente, la santificación de las almas, ¿no? Y la otra imagen que utiliza, eso es revisarlo, si queréis, si alguien está inquieto. Oye, las moradas de Teresa. ¿Qué? Ah, vale, estoy en la primera. Es lo más normal, que lo sepáis. Es lo más normal. La vida de oración, evidentemente, tiene una progresión que exige en nosotros mucha contemplación, mucha quietud, ¿no? Y nosotros vamos por la vida muy acelerados, ¿no?
se da mucho más lo activo en nosotros, por eso nos cuesta entender la dimensión mística, la dimensión más contemplativa, ¿no?, de lo que es la vida espiritual. Requiere un trabajo, repito, de purificación, ¿no? No anhelemos eso de entrada. ¿Me explico? Yo quisiera levitar como levitaba Teresa de Ávila. Alcanzó momentos de levitación, ¿eh? O sea, que estaba rezando y se levantaba del piso, ¿no? O sea, esto está recogido, ¿no?, en los anales de la historia de la vida de Teresa de Jesús. Pues yo quiero levitar, padre, sí, yo quiero. O sea, sí. Aspiramos mucho a lo místico sin pasar por la ascética y sin pasar por la purificación de nuestras potencias. ¿Me explico? Entonces, no alberguemos, ¿no?, no alberguemos tantas aspiraciones sobrenaturales cuando somos incapaces, ¿no?, de que el Señor nos contradiga el criterio. Por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, ¿no?, que el Señor me contradiga en mi criterio y yo ahí... Y alguien, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, ¿no? Entonces, ya sabéis que esto nos cuesta horrores. Entonces, necesitamos de algún modo tener ese desarrollo de amor y confianza, que es lo que permite que nos dejemos trabajar por el artífice divino, ¿no?, que nos dejemos cincelar, ¿no? ¿Saben qué es cincelar? Tú eres una piedra preciosa, única en su especie, muchas veces, ¿no? Y el Señor tiene que estar ahí haciendo su obra, Entonces el Señor coge el martillo, el cincel y va por ti. Tú, no. Esto no me lo toques, yo quiero que esto sea así. Claro, por eso ese trabajo, ese camino de perfección, pues evidentemente se nos prolonga. Entonces necesitamos tomar conciencia. Quizás nos pueda servir hoy como acicate el poder en algún momento profundizar en la doctrina de Teresa. Vale la pena que le echemos una ojeadilla. No como conocimiento intelectual, no para que en una boda, ¿sabéis cuáles son las moradas de Teresa? Y que tú de alguna manera, ¿no?, pues ahí, ¿no?, se te vea el plumero espiritual porque sabes que hay 7 moradas en el camino de la perfección de Teresa. No es por conocimiento en sí, es simplemente para hacer un ejercicio de confrontación y sobre todo, ¿no?, para que de algún modo entendamos la importancia de la vida de oración. ¿Por qué es tan importante orar? ¿De acuerdo? Y la otra imagen es la imagen de ella habla como de 4 grados, ¿no?, de oración. Se sigue, ¿no? O sea, es paralelo, ¿no? Ese elemento lo compara como con un campo al cual se le riega y dependiendo de cómo le llega el agua, ¿no?, ella determina, ¿no?, cuáles son esos caminos, cuáles son esas etapas, sí, muy bien, esas etapas, ¿no?, esos momentos, ¿no?, ese ciclo, ¿no? Entonces, no, tampoco puedo profundizarlo mucho, repito, porque si no empiezo y no termino. Entonces, simplemente os pido eso, ¿no? Al menos estas 2 cosas, las moradas y los grados de oración, ¿de acuerdo? Además, contamos con una excelentísima y grandiosa poesía espiritual, lo más maravilloso que se ha escrito. Yo creo que el siglo XVI es el siglo de oro de la espiritualidad cristiana, por todo lo que floreció en aquel momento con estos grandes santos místicos como San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Francisco de Borja, San Pedro de Alcántara. Bueno, en fin, eso ahí, vamos, no sé, ¿no? Ahí tendríamos, ¿no?, una selección española maravillosa. Unos fichajes de lujo para ganar el Mundial. Bueno, pues de algún modo, ¿no?, pues también contamos con su poesía. Ya sabéis que la poesía que está en la capilla de Santa Teresita en realidad es de Teresa de Ávila, ¿no? ¿De acuerdo? Mirad esas poesías, esas que son maravillosos, ¿no? Son cosas, no sé, si tengo tiempo intentaré recoger algunas para mandarlas al grupo del eremitorio, porque tienen una profundidad que es que no solamente enternece, ¿no?, porque lo espiritual nos llama, ¿no?, nos toca el alma, o sea, vibra, ¿no?, el alma. La poesía tiene esa capacidad, ¿no?, de llegar al corazón y hacerlo vibrar, hacerlo tener como la sensación de que cuando estamos al unísono con Dios, la melodía es perfecta, es maravillosa, para que nos dejemos interpelar por esa fuerza de esa sabiduría que se nos presenta hoy como modelo a seguir dentro de la aspiración que tenemos todos los cristianos a seguir madurando en nuestra vida cristiana. ¿De acuerdo? Estancarse no es buen negocio. Estancarse no es buen negocio.
La aspiración a la perfección de vida tiene que ser algo connatural a la vida cristiana, solo que depende más del auxilio de la gracia. Os acordaréis de mí con el tema del riego del campo, cuando veáis los grados de oración, cuando veáis que es necesario el riego. Depende de cómo llega, hay que entender la acción de la gracia en nosotros, pero es una obra del Espíritu Santo. Así que vamos a pedir esa gracia para que de algún modo aspiremos a una vida espiritual un poco más profunda. ¿De acuerdo? Que Teresa de Ávila sea para nosotros intercesora en ese camino para que alcancemos una mayor sabiduría. Si es así, se producirán frutos extraordinarios en nuestra alma. Pero extraordinarios. Con el solo hecho de que tenga paz en medio de la tribulación, ya eso será muestra de que tienes una sabiduría profunda. ¿Me explico? Porque tienes aceptación, porque unes tu voluntad a la de Dios. ¿Me explico? Entonces, al final, todo eso produce como efecto que en tu vida, que es como debemos entender la sabiduría, como algo práctico, ¿de acuerdo? Como algo que se hace vida, algo que no es solamente teórico, intelectual, sino que aterriza en la vida de las personas, para que de algún modo tengamos esa sensación, ¿no?, de que realmente pues, Dios, ¿no?, vive en nosotros. De tal forma que tú digas, no, esto no soy yo. Porque yo ya sé cómo reaccionaría yo. No sé si me entendéis. Esto ya es que Dios está presente en mi vida. Porque yo, si fuera por mí, ¿queda claro? Nos encomendamos a Teresa, a Santa Teresa de Jesús, y continuamos la celebración de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.